Bienvenidos, ponte cómodo, presto por unos minutos, y recibiremos una lectura para toda la familia. Libros de difusión gratuita presenta. Khalil Gibran. Alas rotas. Capítulo 5. Tercera parte. La tempestad. ¿Quién creerá nuestra historia? Me dijo. ¿Quién creerá que en estas horas hemos franqueado los obstáculos de la duda? ¿Quién creerá que el mes de Nisan que nos unió es el mes que nos detuvo en el recinto más santo de la vida? Su mano estaba todavía en mi cabeza mientras decía esto, y no habría cambiado esa mano por una corona real, ni por una guirnalda de gloria. Nada me parecía más valioso y amable que aquella hermosa y suave mano, cuyos dedos jugueteaban con mis cabellos. La gente no creerá nuestra historia, le dije, porque no saben que el amor es la única flor que crece y florece sin el concurso de las estaciones, pero fue realmente el mes de Nisan que nos reunió, y es esta hora la que nos ha suspendido en el recinto más santo de la vida. No es la mano de Dios la que nos acercó, y la que hizo que seamos prisioneros uno del otro, hasta que terminen nuestros días, y todas nuestras noches. La vida del hombre no empieza en el seno materno, y nunca termina con la muerte en la tumba, y este firmamento, lleno de luz de luna y de estrellas, no está vacío de almas que se aman, ni de espíritus intuitivos. Al retirar Selma la mano de mi cabeza, sentí una vibración eléctrica en las raíces de los cabellos, y la sensación se mezcló a la suave caricia de la brisa nocturna, y como un devoto que recibe la bendición divina, al besar el altar en su santuario, tomé la mano de Selma, y mis ardientes labios depositaron un largo beso en ella, y aún ahora el recuerdo de aquel beso funde mi corazón y su dulzura me extasía. Transcurrió así una hora, y cada minuto de ella fue un año de amor. El silencio de la noche, la luz de la luna, las flores y los árboles nos hicieron olvidar toda la realidad que no fuera el amor, cuando de pronto oímos el galope de unos caballos y el chirrido de las ruedas de un carruaje. Despertados de nuestro placentero arrobamiento y vueltos bruscamente del mundo de los sueños al mundo de la perplejidad y de las penas, nos dimos cuenta que el anciano había regresado de su visita. Nos levantamos de nuestros asientos y caminamos por el huerto para salir a su encuentro. Al llegar al carruaje en la entrada del jardín, Feris Efendi debajo de él, caminó lentamente hacia nosotros, con la cabeza inclinada hacia adelante, como si estuviera llevando una pesada carga. Se acercó a Selma, le colocó las manos en los hombros, la miró profundamente, las lágrimas corrían por el arrugado rostro del anciano, y sus labios temblaban con forzada sonrisa triste. Con voz quebrada por la emoción, le dijo: «Amada Selma, hija mía, muy pronto te alejarán de los brazos de tu padre, para que vayas a los brazos de otro hombre. Muy pronto el destino te arrancará de esta solitaria casa, y te llevará al espacioso mundo, y este jardín perderá la presión de tus pasos, y tu padre será un extraño para ti. Ya está decidido. Que Dios te bendiga». Al oír estas palabras, el rostro de Selma se ensombreció, y sus ojos se helaron, como si hubiera sentido una premonición de la muerte. Luego, lanzó un grito, como un ave a la que se abate de un tiro, y con visible dolor, temblando, dijo con voz quebrada: «¿Qué dices,
¿qué quieres decir? ¿A dónde me vas a enviar? Luego, miró a su padre como tratando de descifrar su secreto. Un momento después, dijo, comprendo, lo comprendo todo. El obispo te ha pedido mi mano, y ha preparado una jaula para este pajarillo de alas rotas. ¿Es ese tu deseo, padre? La respuesta del anciano fue un profundo suspiro. Condujo a Selma al interior de la casa con ternura, y de mientras, yo permanecía de pie en el jardín, sintiendo que la perplejidad me invadía en oleadas, como una tempestad sobre las hojas de otoño. Luego, los seguí hasta la sala, y para evitar una escena molesta, estreché la mano del anciano, dirigí una larga mirada a Selma, mi hermosa estrella, y salí de la casa. Cuando iba yo llegando al extremo del jardín, oí la voz del anciano que me llamaba. Me volví para ir a su encuentro, me tomó de las manos y se disculpó. Perdóname, hijo mío, te he echado a perder la noche con mis lágrimas, pero por favor, ven a verme cuando mi casa esté vacía, y me encuentre yo solo y desesperado. La juventud, mi querido hijo, no armoniza con la noche, pero tú tendrás la bondad de venir a verme, y de recordarme aquellos días de mi juventud, compartidos con tu padre, y me darás las noticias que haya en la vida, la cual ya no me contará entre sus hijos. Vendrás a visitarme cuando Selma se vaya y me quede aquí completamente solo. Mientras el anciano pronunciaba estas tristes palabras, estreché su mano silenciosamente, y sentí que unas lágrimas tibias caían de sus ojos hasta mi mano. Temblando de tristeza y de afecto filial, salí de aquella casa con el corazón inundado de pena, pero antes de salir, alcé el rostro, y él vio lágrimas en mis ojos, se inclinó hacia mí, me dio un beso en la frente. Adiós, hijo mío, adiós, me dijo. Las lágrimas de un anciano son más potentes que las de un joven, porque constituyen el residuo de la vida, en un cuerpo que se va debilitando. Las lágrimas de un joven son como una gota de rocío en el pétalo de una rosa, mientras que las de un anciano son como una hoja amarillenta, que cae al embate del viento, cuando se aproxima el invierno. Cuando salí de la casa de Feris Efendi Karami, la voz de Selma aún vibraba en mis oídos, su belleza me seguía como un espectro, y las lágrimas de su padre se iban secando en mi mano. Mi vida fue como la salida de Adán del paraíso, pero la Eva de mi corazón no estaba conmigo, para hacer del mundo entero un Edén. Aquella noche, en que había yo nacido por segunda vez, sentí también que había visto el rostro de la muerte, por vez primera. Así, el sol puede dar la vida, y matar poco después con su calor los sembrados campos. Continúa.